Con todo respeto con tu madre, ella estaba equivocada. No es el teléfono el que está arruinando tu vida, eres tú. Considerando lo destructivo que parece haberse vuelto el smartphone, es válido preguntarse si realmente es posible usarlo de forma diferente a un constante flujo de distracción, ansiedad y depresión. Tal vez la naturaleza del dispositivo sea en efecto perjudicial, pero si no lo es, ¿cómo lo usamos para nuestro beneficio? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos conviviendo con una nueva herramienta mucho más potente e inteligente que jamás había presenciado la humanidad. Para encontrar la respuesta, debemos volver al inicio de los smartphones. En ese entonces teníamos sentimientos completamente distintos hacia estos dispositivos. En 1994, IBM lanzó el IBM Simon. Se vendió mal por su alto precio, pero fue técnicamente el primer dispositivo que podía llamarse smartphone. El primer smartphone popular se lanzó en 1999. Si los datos te parecen confusos es porque ya te olvidaste del BlackBerry. Era un dispositivo orientado a los negocios, cuyo principal atractivo era la posibilidad de enviar correos electrónicos y su novedoso sistema de mensajería. En 2007 salió el primer iPhone, seguido por el primer teléfono con Android en 2008. Fue una época inocente y emocionante. Todos estaban entusiasmados con la posibilidad de tener un computador del tamaño de una calculadora que podía caber en el bolsillo. Esos primeros smartphones venían con navegadores, juegos y aplicaciones de potencial infinito. Era difícil no sentir que estos aparatos habían llegado a mejorar la vida. Google Maps podía guiarte hasta tu destino. Enviabas correos mientras tomabas café y de repente todo se volvió más flexible. Los artículos de noticias, los mensajes y la comunicación están al alcance de la mano. Y sin que te dieras cuenta, empezaste a pasar más tiempo sentado en el inodoro. Con las primeras generaciones de smartphones, las posibilidades de cómo podían mejorar tu vida parecían infinitas. Todo se enfocaba en ahorrar tiempo, reducir preocupaciones y ofrecer practicidad. Pero para que exista eficiencia se necesita distracción. Los smartphones marcaron el inicio de la era de los juegos móviles. Ahora esperar el bus, una cita o pararte frente a un elevador era más ameno si podías jugar. No eran experiencias de juego profundas como la de una consola o un PC, sino pequeños bocados de entretenimiento fáciles de entender. Ideales para cuando querías evitar oler el aliento del pasajero que se sentó a tu lado. Llegamos a 2008 y es ahí cuando el mundo conoce oficialmente Facebook y su concepto de redes sociales. Y fue justo allí que comenzaron a formarse los malos hábitos. Una población desprevenida terminó demasiado cómoda navegando a través de redes sociales, juegos y aplicaciones. La capacidad de atención empezó a deteriorarse. Y toda forma de discurso humano cambió para adaptarse al molde de lo que generaba atención, positiva o negativa, en las redes sociales. El resto de la historia ya la conoces bien. Hoy en día no es exagerado afirmar que ya casi no podemos pensar. Cada 5 minutos revisas el teléfono, lo sientes vibrar, miras las notificaciones. Un solo segundo de inactividad y terminas de manera automática buscando otra actualización, persiguiendo dopamina y evitando quedarte a solas con tus pensamientos. Claro, siempre tienes la posibilidad de volver a los teléfonos de antes que solo recibían llamadas o irte a vivir al monte y renunciar por completo a la sociedad actual. Pero la realidad es que no vamos a dejar los smartphones de manera significativa. Nuestra vida social y profesional está demasiado entrelazada con esto como para desconectarse. Vivimos en una comunidad global y por muchas razones no queremos volver al pasado. Estamos enganchados y resistirse es quizá inútil. Pero ¿existe alguna manera real de renunciar a la adicción por la pantalla? Desde hace un tiempo, los profesionales de la salud han estado preocupados por el tiempo frente a pantallas, en especial cuando las cifras se analizan en niños. Ya es claro para todos que el exceso de pantallas en un cerebro en desarrollo tiene efectos negativos como problemas de lenguaje, concentración y comprensión. Las pantallas pueden literalmente reducir la materia gris en el cerebro de un niño. La atrofia de la materia gris ocurre en el lóbulo frontal, que se encarga de funciones ejecutivas como organizar, planificar, controlar impulsos y establecer prioridades.
El tiempo frente a pantallas también puede reducir la materia gris en el estriado, que está involucrado en la supresión de impulsos socialmente inaceptables y en los circuitos de recompensa. En los adolescentes, las redes sociales desencadenan ansiedad y depresión. Están reconfigurando sus cerebros de maneras que aún no comprendemos, pero que generan gran preocupación. En los adultos, el exceso de tiempo frente a pantallas también está relacionado con los mismos problemas. La única diferencia es que nuestros cerebros ya no están en desarrollo, así que no tenemos que preocuparnos tanto por cambios estructurales drásticos. Pero pese a todo este mal diagnóstico, hay un argumento que, aunque no tiene respuesta exacta, no se puede negar. No todo el tiempo en pantalla te afecta igual. Probablemente has notado que leer un artículo informativo no te afecta igual que hacer scroll en TikTok durante horas. La conclusión obvia es que no es la pantalla la que te está pudriendo el cerebro. No es la pantalla la que está provocando tasas sin precedentes de ansiedad en los adolescentes. Es lo que haces en ella. Si recordamos cómo nos sentíamos respecto a los smartphones en los años 90, recordarás que su prioridad era utilidad en lugar de distracción. Un problema específico que la mayoría de nosotros enfrentamos con el uso del celular es la nomofobia. El miedo de no poder acceder al teléfono. Esa sensación distractora que nos lleva a mirar el teléfono incluso cuando no existe una razón real para hacerlo. En un estudio conjunto de 2021, realizado por universidades de China y Finlandia, se descubrió que el uso de redes sociales, juegos móviles, música, video y lectura de entretenimiento aumentaba la nomofobia. Estas actividades también se relacionaron con peor rendimiento académico y problemas de insomnio. Sin embargo, dos tipos de aplicaciones mejoraron el rendimiento académico: las de aprendizaje y las de noticias. La clave está en tomar conciencia y asumir el control. Suena simple, pero es casi imposible de conseguir. Al igual que un martillo puede construir o destruir, tu teléfono puede distraerte o potenciarte. A medida que más apps y plataformas lleguen al teléfono, más orientación y conciencia se requiere para entender lo que necesitamos. Y esto no es fácil porque antes de la adicción al teléfono ya existían otras. Durante décadas hemos estado acostumbrados a un flujo constante de video gracias a la televisión por cable. Y luego llegó la inmediatez de Internet. El smartphone ha reunido todos esos hábitos negativos en un paquete mucho más conveniente. Y al igual que con esos formatos anteriores, no se puede descartar. En una revista académica, el autor Saqib Nawaz describe la necesidad de evaluar el uso del teléfono en función de las motivaciones y los resultados, en lugar de analizar cómo se ve afectado nuestro bienestar. Cuando usamos el teléfono de forma deliberada y productiva, él lo llama uso efectivo. Cuando lo usamos de forma compulsiva y poco productiva, se trata de un uso inefectivo. Y cuando el teléfono produce efectos negativos como depresión, ansiedad o trastornos del sueño, se le llama uso problemático. Pero para calificar la interacción con el teléfono, tendríamos que preguntarnos cada vez que lo tomamos cosas como: ¿estoy intentando hacer algo productivo? ¿Me acerqué a él con intención o lo usé de forma compulsiva? Y a decir verdad, no vas a hacer esto cada 30 segundos. Probablemente has tenido esa experiencia en la que estás haciendo alguna actividad. Parpadeas y de repente estás mirando los perfiles de tus amigos en Instagram. Seguro también has sentido esa vibración en el bolsillo y revisado compulsivamente una notificación que jamás existió. No siempre sabemos de dónde viene nuestra ansiedad o depresión, pero el scroll infinito en redes sociales es en muchos casos una apuesta segura. El feed es una corriente interminable e innecesaria de estímulos que ni siquiera fueron creados específicamente para ti. Simplemente aparecieron ahí. Y ahora, en lugar de hacer algo creativo como escribir, leer o salir a observar el mundo, te retraes de él. Pero no fue una decisión consciente, fueron tus hábitos los que te dejaron ahí, inmóvil, perdido. Creo que si las apps fueran obligadas a indicar su nivel de ineficiencia y daño, como se muestra hoy en día el exceso de azúcar en un producto, nuestra interacción con ella sería más sana y consciente. La tecnología es una herramienta inigualable, pero solo si nosotros somos quienes la usamos con conciencia y no al contrario. Porque recuerda que ahora tenemos en las manos algo mucho más potente e incontrolable: la inteligencia artificial.
Ahorra tiempo, es eficiente, nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero podría robarnos la capacidad de pensar. Si lo analizas, suena exactamente como el inicio de los smartphones. De nuevo, el problema no está en la herramienta, sino en cómo decides usarla. Cada vez más el contenido que aparece en nuestros feeds y en las propias páginas es generado por inteligencia artificial. Las imágenes que captan tu atención y los textos en las publicaciones no son de origen humano. Todo empieza a sentirse irreal. Se percibe menos como la producción de seres humanos y más como un simulacro social. Si esta tendencia continúa, las redes sociales dejarán de ser sociales. Ya no estaremos conectando con nadie, solo interactuando con contenido generado por inteligencia artificial. Todo esto erosiona nuestro sentido de la vida y nos desconecta de la realidad. La única posible consecuencia positiva es que muchos sentirán la necesidad de buscar conexiones humanas fuera de un entorno digital. Uno de los usos más comunes y deliberados de la IA es la generación de textos. En el trabajo se las usan para redactar correos y propuestas. Los estudiantes la utilizan para estructurar ensayos. Una forma educada de decir que la IA les escribe los trabajos. Escribir es una tarea ardua. Requiere esfuerzo mental y no todos eligen trabajar en campos donde se necesita. Pero es una habilidad importante que beneficia tanto a la humanidad en general como a quienes la requieren en su profesión. Al escribir generamos ideas que no surgen de otra manera. También aprendemos a construir argumentos sólidos e integramos el conocimiento de manera más profunda y duradera. Pero a decir verdad, siento que esta habilidad es algo que las nuevas generaciones van a perder con el tiempo. Sí, el mundo sigue lleno de tareas repetitivas que la inteligencia artificial puede hacer en segundos. Pero debes ser honesto sobre cuándo se cruza la línea y empieza a hacer el trabajo por ti. Porque en ese punto ya no eres tú quien está empuñando el martillo. Toda innovación tecnológica es seductora, necesaria y bienvenida en nuestra evolución como humanos. Sin embargo, las cosas parecen empezar a oscurecerse cuando sentimos que cada vez tenemos menos control. ¿Eres tú quien está tomando las decisiones o son los algoritmos cada vez más inteligentes, indicándote exactamente dónde debes estar, qué debes hacer y en qué debes creer? Porque al final, el problema y la solución no es el teléfono, no es la IA, eres tú.